Buenos días. Agradezco profundamente la invitación del doctor Rafael Maldonado a estas jornadas, a estas 10ª jornadas académicas multidisciplinarias del Hospital General de Acámbaro. Agradezco también a la fisioterapeuta Jessica Barrera. Jessy, gracias por promover también el espacio para hablar de la fisioterapia de manera formal, de manera oficial, como parte de este movimiento de la rehabilitación que engloba diferentes áreas, ¿no? Así que agradezco profundamente esto y dentro del marco de este día que se va a hablar de rehabilitación, permítanme compartir una ponencia que está titulada Especialización e investigación en fisioterapia. Me presento, soy la doctora Mariana Vanessa Sánchez González, me pongo a sus órdenes aquí en Morelia, Michoacán, en la Universidad Marista Valladolid. En este momento coordino los posgrados de fisioterapia aquí en la universidad. De formación soy médico, tengo una maestría en ciencias de la salud y por mi alma mater, egresada de ahí de los posgrados de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo y hice un doctorado en salud pública también, dedicados ambos a la investigación en diabetes, en la área de prevención cardiovascular, de enfermedades cardiometabólicas. Entonces, este es el área a la que yo me dedico en mi consulta diaria. Pero desde hace 10 años, y les platico un poco el contexto del por qué estoy aquí hablando de fisioterapia. Desde hace 10 años, cuando la universidad abre la primer licenciatura en el estado de Michoacán, me toca junto con el doctor José Juan Soto participar en el proyecto de elaboración y de implementación de esta licenciatura en Michoacán. Y pues de ahí a acá han pasado 10 años y nos tocó colaborar en este proceso de 10 años y del 2019 para acá nos tocó colaborar en el proceso de elaboración de las primeras especialidades de fisioterapia en todo México. Entonces pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora de aciertos, de tropiezos, de una curva de aprendizaje que nos ha tocado en la gestión para poder entender a la fisioterapia dentro de un contexto de rehabilitación y ver que es una ciencia que va en movimiento y que no podemos detener y que nos tenemos que sumar y que ha hecho tanto bien a las personas en diferentes áreas. Entonces, por eso verán que yo desde el área médica, en este trabajo transdisciplinario, que no solo compete al fisioterapeuta o al médico rehabilitador o al terapeuta ocupacional o la gente vaya relacionada directamente, al médico del deporte podría ser, al traumatólogo, estamos todo un equipo que ya hemos colaborado y que ya que sumándonos, bueno, vamos en pro de esta ciencia que va en movimiento, ¿no? Les platico este contexto y bueno, este es nuestro logo oficial de las 3 especialidades que tenemos y bueno, pues nos ponemos a sus órdenes y vamos a empezar a hablar de cómo la fisioterapia tiene, tiene que seguirse especializando, tiene que seguir haciendo investigación, lo ha empezado a hacer, pero para seguirse posicionando. ¿Sí? De una manera seria y formal basada en evidencia. Vamos a poner en contexto primero una pequeña reseña que quiero compartirles en cuanto a la fisioterapia en México, ¿sí? Bueno, en México en el año de 1980, el Centro Médico ABC emite el primer REBOE oficial para la licenciatura, que antes de ese año estaba se ofrecía la fisioterapia como fisiatría o como el nivel técnico que precede pero cuando se hace oficial como licenciatura es en este año en este hospital en la Ciudad de México. Y tuvieron que pasar todos esos años hasta el 2012 para que en nuestro estado de Michoacán se aperturara como nivel licenciatura. En el 2019 es cuando nos toca, cuando nos toca en ese momento liderar el equipo de creación de las especialidades. Y me detengo un poco aquí porque en ese momento platicábamos con todos los colaboradores que iban desde fisioterapeutas, médicos, estadísticos, investigadores, traumatólogos, neurólogos, médicos del deporte, médicos de la rehabilitación. Y platicábamos en este equipo diciendo, es que es como cuando las especialidades de medicina comenzaron a hacerse.
porque la fisioterapia es una ciencia reconocida a nivel mundial y no la, como yo comentaba, o sea, no la puedes parar, es darle el carácter oficial. Y es como cuando por primera vez se hizo una pediatría, se hizo una ginecología, una cirugía general, qué competencias, qué carácter oficial debe darse, cómo debe de hacerse. No hay una respuesta correcta al 100% de inicio, y más siendo un organismo autónomo que después nos tuvimos que sumar al pensamiento de la Federación Mexicana y hacer muchas cosas en el camino, ¿no? Pero, ¿qué cosas vienen a partir y a raíz de esto, ¿no? Pues muchas reuniones y comités y 3 años de elaboración donde nos tocó colaborar con fisioterapeutas del norte, sur, centro del país y de otros países. Colaboramos con fisioterapeutas de España, de Brasil, de Bélgica, de Costa Rica, desde diferentes puntos de vista y otros fisioterapeutas de Argentina también que se han sumado, de Brasil, para ver todos los puntos de vista de la fisioterapia, cómo lo hacen en otros países, y no por copiar un modelo, sino por seguir lo que han hecho los hermanos mayores que ya precedieron al avance de la fisioterapia en otros países. Y platicar con los fisioterapeutas de los nacionales que primero egresaron de esta, precisamente. Nosotros tenemos fisioterapeutas que egresaron en 1980 y que trabajan con nosotros ahora porque se han sumado y les ha encantado este proyecto de oficializar todo esto. Y pues no había una respuesta total, ¿no? Si tú quieres ver las patologías desde un solo punto de vista, la prevención desde un punto de vista, pregúntale y como nos tomamos en ese momento, ¿cómo puedes hablar de las lesiones deportivas? ¿Desde qué punto de vista? Porque si le preguntas a un médico del deporte, a un rehabilitador, a un fisioterapeuta, a un entrenador, a un preparador físico, todos van a tener un punto de vista diferente. Entonces, ¿cómo hacer que la fisioterapia tuviera el mejor punto de vista sin ser solo un foco aislado, ¿no? Entonces, fue por eso que las mesas de diálogo se hicieron así. Este ejemplo que les puse es el ejemplo de la parte deportiva, pero les puedo mencionar el ejemplo de la parte de neuro, por ejemplo, mencionando las 3 especialidades que son fisioterapia en traumatología ortopedia, en rehabilitación neurológica y en rehabilitación deportiva, teniendo siempre el título fisioterapia para que se sepa que ese es el objeto de atención, de estudio, la fisioterapia ¿sale? Entonces, pues en la mesa donde teníamos a la parte de neuro, por ejemplo, teníamos al neurólogo, al neurocirujano, que entre ellos tienen puntos de vista tan diversos en ocasiones para una patología. Teníamos al fisioterapeuta dedicado a neuro, ¿no? Y al investigador que ha hecho cosas en neuro. Entonces, y el médico rehabilitador que también desde su diagnóstico nosológico da toda esta aportación. Entonces, ¿cómo hacer para entre todos lograr la creación de unos programas? Pues fue un ejercicio bastante complicado, pero enriquecedor, porque de ahí se hicieron los programas y se pensó y se revisaron en, pues, cuáles eran las competencias ideales y los conocimientos ideales. No había una sola respuesta correcta, y de ahí que la SEP también cada 4 años o cada determinados años permite y solicita que haya revalidación de los programas porque se están actualizando. Entonces, no hay una sola respuesta correcta. Fue la unión de varios pensamientos y de varias experiencias. Esto nos tocó en 2019 con 3 años de preparación. En 2019 nos dan los REBOEs, y pues en la actualidad tenemos del 2019 hasta este año ya con las 3 especialidades en marcha, y hemos mandado gente al norte, centro y sur del país y a otros países a hablar de lo que estamos haciendo en la fisioterapia en México desde el estado de Michoacán. Entonces, pues es una alegría porque no es que les venga a hablar solo que vengo a hablarles de la universidad, no. La universidad ha sido la sede, pero de un avance, de una ciencia que va exponencialmente avanzando a nivel nacional. Entonces, les tengo que hablar desde donde nos ha tocado elaborarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues todos estos años. Tuvieron que pasar 43 años para que desde el Hospital ABC hasta el día de hoy estuviéramos ya con las especialidades en marcha, y 39 años para que hubiera especialidades oficiales. Pero ¿qué pasó con medicina? Vamos a ver. En 1579, la Real y Pontificia Universidad de México lanza el primer REBOE para licenciatura en medicina. Luego, el Hospital General de México hace las primeras especialidades, pero sin REBOE todavía, y les toma unos años llegar a estas especialidades con REBOE. Y de estas especialidades con REBOE, en 1960, de 1924 a 1960, tuvo que pasar para que fueran oficiales con este registro de validez ante nuestra SEP, ¿sí? A nivel federal. Y pues desde el 60 a la actualidad tenemos especialidades oficiales en medicina.
Claro, salvaguardando los años y la diferencia que hay entre fisioterapia y medicina en su evolución, pero vean la comparativa. Tenemos 39 años donde ya estamos así con la fisioterapia y 381 años de medicina. Por supuesto, lo sé, el avance en la ciencia es diferente y los tiempos son diferentes, pero vamos a hacer una comparativa flash para ver que verdaderamente esto va corriendo y por eso en otros países ya están en el siguiente nivel de fisioterapia y nosotros no podemos quedarnos atrás, porque si no lo hacemos nosotros, de todos modos esto va a suceder. Bueno, y bueno, 63 años con las especialidades. Vamos a hablar del carácter oficial de la fisioterapia. La Confederación Mundial de Fisioterapia, que es la WP, antes llamada WCPT, tiene varios documentos oficiales. Es una confederación que inició en 1951 por 17 organizaciones internacionales, pero ahora está conformada por 127 países. Y entre todos hacen estas normativas. ¿Por qué yo lo quiero mencionar así? Porque en medicina esto ya lo tenemos bien establecido. Las asociaciones, los colegios, las organizaciones internacionales, la OMS, todo, pero la fisioterapia va igual. La fisioterapia tiene la WP relacionada directamente con la OMS, que comparten estatutos y están ligados. Y la WP tiene, por ejemplo, este documento de inscripción de la fisioterapia que dice que el perfil del fisioterapeuta puede ser un primer contacto también, no solo un contacto de derivación de tercer nivel, es un contacto que puede estar desde el primer nivel de atención, brindando atención de la función. Y con función se refiere no solo a lo corporal, sino a lo sistémico, a la participación, a las actividades de la vida diaria y a todo lo demás, desde una función, no solo desde el movimiento corporal biomecánico, desde las funciones internas de aparatos y sistemas. Claro, vamos a hacer la diferenciación con el diagnóstico nosológico de medicina para poder caminar paralelamente, ¿no? Y entender las diferencias que se cruzan en diferentes puntos, ¿no? Pero bueno, este es el carácter oficial que tiene la WP. Ahora, si nosotros nos vamos a al modelo de intervención, así como existe un modelo médico de intervención, también existe un modelo de intervención en fisioterapia llamado MIF. Este modelo está ampliamente aceptado por la WP, por la OMS, por la APTA, que es la Asociación de Fisioterapia de Estados Unidos, que es una de las más avanzadas, y por diversos países, que es un modelo que permite desde la evaluación, exploración, diagnóstico y tratamiento. Tiene varios pasos: examinación, evaluación, diagnóstico, pronóstico, intervención y reevaluación, porque la fisioterapia está constantemente viendo en la misma sesión los cambios y en las sesiones siguientes, ¿no? Entonces, este MIF es el que le da el carácter oficial al método y al modelo y está avalado a nivel mundial. Ahora, vámonos a las clasificaciones de la OMS. La clasificación internacional del funcionamiento y discapacidad de la salud, llamada CIF, es una clasificación que se utiliza en medicina de la rehabilitación, incluso en terapia ocupacional se llega a utilizar también en las áreas que estén relacionadas con la rehabilitación. Fisioterapia no es la excepción y los diagnósticos que hacen pueden ser tal cual basados en el modelo alfanumérico que tienen o también descriptivos adaptados al lugar donde se trabaja. Y los descriptivos nos hablan de la función. Bueno, también los alfanuméricos en la CIF nos hablan de la función, pero ¿en qué está basado un diagnóstico de fisioterapia? Nosotros en medicina tenemos el diagnóstico nosológico, pero el diagnóstico en fisioterapia está basado en la explicación de esa pérdida de la función, de esa deficiencia. Vamos a abarcarlo aquí, en donde dice funciones y estructuras corporales. Aquí nos habla de qué deficiencias, en qué estructuras, en qué funciones que nos llevan a qué limitaciones de qué actividad y que nos llevan a qué restricciones en qué participación. Y con actividad hablamos desde actividades biomecánicas, actividades funcionales de postura, de marcha, no solo actividades sociales, sino actividades corporales, funcionales, y luego nos vamos a la participación ya familiar y social y económica y todo, y donde se agregan factores ambientales, contextuales, como la familia, el entorno, el lugar donde vive y factores contextuales personales y algunas condiciones de salud que van también paralelas con el paciente. De tal manera que yo, para hablar de un diagnóstico de fisioterapia no voy a decir solo lupus eritematoso sistémico, sino que voy a explicar cuáles son las deficiencias musculares, articulares, nerviosas, que pueden estar ocurriendo y qué actividades están limitadas,
a qué movimiento, a qué movimiento, a qué postura, a qué función corporal y qué restricción de la participación me lleva estas deficiencias y estas limitaciones, porque entonces eso me llevará a no poder participar en una actividad escolar adecuada porque entonces yo, como tengo una cierta función que no está adecuada, pues me limita, ¿no? Me restringe. Entonces, esto puede ser una redacción completa de 1 o 2 párrafos que describen toda una condición funcional, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo lo que le da el sustento, el carácter y el soporte. Y los fisioterapeutas deben ser los primeros que muestren esto y lo defiendan. Lo defiendan en el buen sentido de posicionarse de manera técnica, de manera formal y oficial. Y es una base para que centros de primer, segundo y tercer nivel abran sus expedientes para que en conjunto con un equipo transdisciplinario donde esté el fisioterapeuta ahí de la mano, puedan incluir todo esto en sus expedientes y ser parte de lo oficial. Bueno, las especialidades en fisioterapia son diversas y de muchas ramas. Este es un diagrama que elaboré para que pudiéramos ver todas las gamas de especialización que se pueden dar. Bueno, voy a hablar cuáles son las líneas en las que se van trabajando cada vez más, porque desde una fisioterapia general, la misma evolución ha hecho que haya cada vez más necesidad de profundizar cada vez más y ser más específicos y ser más especializantes. Y así como en medicina tenemos especialidades y altas especialidades o subespecialidades, lo mismo va a ocurrir y está ocurriendo inevitablemente aquí. Vamos a ver, la fisioterapia, desde la traumatología y ortopedia, hay líneas desde una prevención del paciente que va a entrar antes de cirugía, desde el paciente prequirúrgico, incluso en otros países ya se hace fisioterapia dentro, tal cual participativa, dentro de ciertos movimientos y posturas que se pueden dar durante la cirugía. Y bueno, esto en México todavía no, pero sí los estamos mandando a observar a las cirugías ahora en la especialización. Y en la fisioterapia inmediata o mediata posquirúrgica, donde se favorece la recuperación del paciente postoperado, disminuyen las complicaciones, el tiempo en cama, se fortalecen con mayor prontitud las funciones, la marcha, la postura y disminuyen complicaciones no solo en la función biomecánica y corporal, sino en el costo-beneficio de los hospitales y los lugares donde se aplica una fisioterapia de manera adecuada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un paciente que dejas sin movilizar, sin carga, sin varias situaciones que se pueden hacer osteomusculares. No es lo mismo ese paciente a un paciente que en tiempo, con ciertas cargas y con ciertas restricciones de ciertos movimientos, pero favoreces la circulación, el músculo, la conducción nerviosa, vas poniendo cargas, que ya hay artículos que nos hablan de qué cargas, en qué cirugías, entonces, y lo vas haciendo de una manera acompañada con su médico tratante para ir de la mano, ir de la mano, ir de la mano, y que ese paciente no solo tenga un mejor pronóstico, sino que en costo-beneficio del propio economía del paciente y del hospital es pues genial y maravilloso. ¿Por qué? Porque mejora en todos los sentidos. En la traumatología ortopedia tenemos en niños, en adultos. Bueno, en deportiva se pueden hacer muchas cosas para prevenir que el paciente, que el usuario o el deportista no vuelva a lesionarse con esa frecuencia. Ustedes saben que la calidad de el tiempo deportivo que tenga un atleta depende mucho de las lesiones que se puedan tener y que ese atleta cuando se lesiona sea rehabilitado de la manera correcta en funciones osteomuscular y luego sea reincorporado a la cancha en tiempos correctos, porque no todo lo rápido es lo adecuado, sino en tiempos correctos, siempre valorando que si es alguien competitivo, pues a lo mejor acelerando el proceso con seguridad pueda ser un objetivo bueno y regresen al campo de manera adecuada.
¿Qué hemos hecho y qué hemos impulsado? Que el fisioterapeuta no trabaje solo, no es un ente aparte. Él tiene que hablar con el entrenador, con el médico del deporte, con el preparador físico donde lo hay. En otros lugares la fisioterapia se llama kinesiología, pues con el kinesiólogo si está. Entonces, es esta parte de trabajar con un equipo completo, ¿no? Con el psicólogo, nutriólogo del deporte, para hacer lo mejor que se pueda. Bueno, vamos con la fisioterapia neurológica. Los pacientes tienen unos avances dentro de los objetivos establecidos, porque sabemos que hay pacientes que tienen red flags, banderas rojas muy importantes, que pueden estar hospitalizados o en UCI o en cualquier, o en casa o en la consulta externa, pero son pacientes que pueden ir a un nivel superior al que se les pronosticó desde el día uno, porque mejoran la función, mejoran el movimiento, mejoran la capacidad cognitiva, disminuyen el dolor persistente, disminuyen las complicaciones que son diversas en el paciente neurológico. Entonces, es mejorar la calidad de vida muchas veces, o muchas veces recuperar funciones, o llegar a un óptimo de funciones dentro del límite, del objetivo establecido, ¿no? Uroginecología, ni qué decirlo, con la fisioterapia en el embarazo, con la fisioterapia y las disfunciones de piso pélvico. La dermatofuncional es una fisioterapia que va avanzada de manera impresionante. Tenemos hospitales en la Ciudad de México como el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde el fisioterapeuta, el médico rehabilitador, trabajan de la mano para sacar las unidades de cuidados intensivos de quemados. Y recuperar esta función de cicatrización, de movimiento. Ustedes saben que una cicatriz profunda no solo, o sea, va a afectar todos los aparatos y sistemas, pero va a limitar el movimiento, la estructura, lo linfático, lo neuronal, todo en esa zona, y eso nos va a llevar a más complicaciones, pero si la fisioterapia va avanzando de la mano con su médico tratante, estos pacientes evolucionan de una manera favorable. Tenemos una alumna que acaba de regresar de la unidad de quemados, que se fue a hacer su servicio social ahí, y viene con unas, de hecho viene para hacer poder concluir una tesis que se hizo en esa unidad de cuidados de quemados, de pacientes con quemaduras, pacientes quemados, y poder cuantificar y cualificar los avances que se tuvieron ahí. La fisioterapia, bueno, y no solo esto dermatofuncional, todo lo prequirúrgico que tiene que ver con tejidos blandos, el linfedema. El linfedema es una patología, una complicación de un cáncer de mama, por ejemplo, cuando hay una resección de mama, una mastectomía, y existe el linfedema y las pacientes tienen una situación de una calidad de vida pésima. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay el linfedema, porque hay restricción, porque entonces eso ya les comprimió el plexo braquial y entonces ahora tienen no solo eso, sino el dolor neuronal aquí y entonces no solo eso, porque eso afecta la postura y entonces la postura que ahora tengo así afecta y ya me hace una escoliosis secundaria, entonces esta escoliosis ahora afecta a que mi cadera se malposicione también y eso, bueno, hace que se pronuncie más el valgo varo de rodilla y entonces eso también prona mi pisada y entonces es un dolor que se ocasionó por una situación de linfedema dermatofuncional, donde el fisioterapeuta con un drenaje linfático bien adecuado y con técnicas específicas, yo he visto a las pacientes cómo mejoran funcionalmente y las pacientes felices dentro de, vuelvo a insistir, los rangos y objetivos establecidos, porque claro, no todas se puede lograr eso, pues tienen una calidad de vida que mejora impresionantemente, ¿no? Y no solo eso, sino mejoran complicaciones. Bueno, cardiovascular y respiratoria, ni qué decirlo con el COVID. Yo creo que nos dimos cuenta y seguramente este hospital no fue la excepción, junto con muchos otros, como el trato del fisioterapeuta fue clave para la movilización, ya no solo esta percusión que nosotros pensamos, la fuerza, el movimiento, se metió dinamometría en pacientes que iban saliendo, las extubaciones, cómo poder hacerlas más exitosas para que los parámetros de ventilación, que sí están a cargo del médico intensivista, es cierto, pero de la mano con el fisioterapeuta podían lograr increíbles avances e increíbles cosas. Escuché una frase que me encantó en una titulación que tuvimos esta semana y es una alumna que nos compartía que la marcó una frase de un médico que decía, la medicina te salva la vida, pero la fisioterapia hace que quieras vivirla. Y eso me encantó porque tiene razón. El paciente en UCI es un paciente que ya perdió toda esperanza y que esté consciente o no, sabe que está en una situación, en una línea delgada entre la vida y la muerte
y que llega el fisioterapeuta, que es el que está día a día ahí y lo saca adelante o lo lleva a un nivel óptimo o es parte de su proceso exitoso de extubación, de disminución de complicaciones, de mejoramiento de las úlceras, posicionamientos y todo. Y al final termina siendo el que está de la mano. Todo, y nosotros impulsamos mucho a la fisioterapeuta para que lo haga en base a evidencia, con conocimiento, con formalidad. Entonces, y lo han hecho, o sea, la fisioterapia ha respondido de una manera magnífica en esta parte. No solo eso, sino la fisioterapia cardiovascular de pacientes que necesitan cierta rehabilitación. En el INR es donde tienen altas especialistas, ahí sí tienen una subespecialización, pero entran, bueno, cualquier perfil que se dedique a la rehabilitación en cardiovascular. No solo es para fisioterapia, ¿no? Pero bueno, se tiene esta área bien establecida. En geriatría, bueno, en geriatría, qué decirlo, los pacientes a veces cursan con síndromes de fragilidad que nosotros mismos les ponemos y que a veces, y yo he visto cómo la fisioterapia los lleva a niveles que dentro de sus capacidades disminuyen el riesgo de caídas y esto disminuye el riesgo de fracturas de cadera y esto aumenta la calidad de vida y mejora la sobrevida y esto, a ver, los invito a que pensemos en quién no quiere esto para su propia familia, ¿no? O para nosotros mismos cuando estemos en esta edad. Entonces, es una fisioterapia que se dedica mucho a la función, a la mejora de la calidad de vida. Es impresionante cómo un fisioterapeuta puede decir, bueno, a ver, yo voy a trabajar dentro de las capacidades del paciente, la capacidad muscular, ¿para qué? Para darle más estabilidad, ¿para qué? Para evitar caídas, para mejorar estabilidad articular, para entonces el movimiento y fricción favorezcan más líquido sinovial dentro de las posibles, situaciones que pueden sumar a una disminución de riesgo de caídas, porque entonces hay más estabilidad, porque entonces toda esta explicación nos lleva porque la fisioterapia geriátrica es muy importante. Pediátrica, ni se diga. Tuvimos el caso de un niño con artritis séptica que trabajamos de la mano ahorita con traumatólogos, neurólogos, neurocirujanos, médicos del deporte. O sea, en la parte médica tenemos una amplia gama de trabajo. Y entonces vemos los pacientes en conjunto y nos mandaron un paciente que tenía artritis séptica de 12 años, por eso ahorita me acordé en la parte pediátrica, y pues no podía moverse. Ya llevaba un mes sin dejar las muletas, ya lo habían operado, ya lo estaban estimulando a que caminara, pero no le puedes decir camina y ya, o sea, fue un proceso muy bonito de movimiento, de reestructura, de función, de capacidad, de dinamometría, de objetividad, y salió y ahorita ya está caminando. Entonces, al final, los pacientes pediátricos salen adelante también y cuidados intensivos es algo que ya estábamos mencionando. Bueno, al final, sí es cierto, una fisioterapia general va a atender al 80% de la población, como ocurre en medicina. ¿Y quiénes son los que van a requerir una especialidad? El 15%, que es una población enorme para un 100% y el 5% va a requerir una alta especialidad. Pero esto que ocurre en medicina se replica también en fisioterapia, porque así está sucediendo. Si nosotros nos vamos a esto, pues ya de cuidados intensivos comienza a ser una subespecialización. Dentro de la pediatría hay también ciertas ramas, están la fisioterapia en neonatos, entonces esa puede ser una alta especialidad y para allá vamos. No va a pasar mucho tiempo en el que nosotros mismos, universidades y centros, empecemos a hacer, y nosotros ya tenemos en el plan el doctorado, las altas especialidades, y para allá vamos todos. Bueno, ahora, les comparto las que nosotros tenemos, traumatología y ortopedia, neurológica y deportiva, fisioterapia sale todas con validez oficial. Les compartimos que hemos tomado muy en serio el papel y función del fisioterapeuta para darle la formalidad. Y en el 1, 2 y 3 de junio de este año, estoy hablándoles de hace unos meses apenas, tuvimos nuestro primer Congreso Internacional de Fisioterapia. Aquí, bueno, me voy a regresar un poco para ponerlos en contexto de lo que hemos estado haciendo. ¿Para dónde va la fisioterapia en el estado? ¿Qué estamos haciendo en traumatología y ortopedia? Estamos mandando a los fisioterapeutas de la mano para la atención de las urgencias de traumatología desde el área de prevención de movimiento, de apoyo cómo iniciar este proceso de fisioterapia y rehabilitación. Bueno, estamos también mandando con un programa de prácticas quirúrgicas a los fisioterapeutas a las cirugías para que vean, no es lo mismo ver cómo haces una incisión sobre el glúteo medio
y ese es el músculo que después vas a rehabilitar para darle estabilidad en la bipedestación, en la cadera, para que durante la fase de apoyo esta báscula pélvica sea adecuada y todo lo que implica estos músculos de cadera. Pero no es lo mismo observarlo y ver cómo es la incisión y ver la profundidad y ver la fuerza con la que un traumatólogo tiene que hacer este tratamiento en las partes óseas y demás, y después darte una idea y ver por qué flexionó así, por qué la férula la puso en estos grados, por qué tal, y después hacer un proceso de rehabilitación mucho más exitoso. Tenemos ya por ahí idea de hacer ciertos artículos de investigación para ver qué tanto éxito en porcentaje se tiene con este fisioterapeuta que está yendo a cirugías, en esta parte de investigación en enseñanza también. Bueno, esto es lo que estamos haciendo en traumatología. Ya tenemos gente entrando a cirugías de adulto, de niño y cirugías de columna de alta especialización, de mínima invasión. En la fisioterapia de rehabilitación, y no solo eso, están viendo lugares en el norte, sur y centro del país y a otros países porque los mandamos a estancias para hacer fisioterapia en traumatología y ortopedia. Y aquí aprovecho para hablarles a ustedes de cuáles son las áreas de tratamiento que tiene la fisioterapia, porque también tenemos que entenderla para saber cómo poder trabajar con la fisioterapia, ¿no? De la mano del licenciado de fisioterapia o del especialista en fisioterapia. La fisioterapia tiene un área grande de terapéutica de agentes físicos, donde por medio del frío, del calor, de corrientes eléctricas, que no es lo único, porque a veces el paciente dice, los toquecitos, no, el frío, calor, las corrientes eléctricas, o todo aquel láser, todo aquel espectro que permita movimiento en los tejidos real y físico, se puede hablar como agentes físicos. Entonces, ese es un área enorme en estudio, pero también está el área enorme del ejercicio terapéutico dosificado, fisioterapéutico. Entonces, está esta área también, y está el área de las técnicas de terapia manual. Esto es algo que los fisioterapeutas y platicamos mucho con ellos, es que es algo que es normal que el paciente piense en fisioterapia y piense en masajes y en toques. No, a ver, el área, y es tu trabajo decirles, es que hay un área de terapia manual con diferentes técnicas que van directo al hueso, directo al músculo, directo al nervio, para tracción, para deslizamiento, para técnicas que permiten la mejor flujo de la del de la irrigación del nervio, por ejemplo, y que esto favorece, entonces que disminuya el dolor neuropático. O sea, esta parte de ejercicio terapéutico, técnicas manuales y agentes físicos, al final hacen un conjunto enorme para, mediante diversas técnicas, sacar adelante al paciente. Cuando el fisioterapeuta habla de objetivos terapéuticos, establece sobre el dolor, sobre el movimiento, sobre la función perdida, sobre la marcha, sobre la postura, sobre la deglución, distracciones de la deglución, sobre el trastorno de la auditivo, sobre el trastorno del equilibrio, cualquier función que sea y que esté ahí, el fisioterapeuta tiene que establecer los objetivos bien y sus tratamientos siguen en base. Hago este paréntesis porque hablando de la traumatología ortopedia, que es una de las ramas, no es toda, pues son estas áreas que se aplican. Lo mismo se aplica a la neurología. Entonces, en neurología, ¿qué estamos haciendo? Estamos muy contentos porque pudimos en un centro tan importante como el CRIT Teletón de Michoacán, introducir mediante una gestión que se estuvo trabajando ahí, para poder introducir la figura del fisioterapeuta especialista en neuro que atienda a los pacientes de primera vez también, y eso lo estamos logrando. Ya estamos en nuestro segundo, tercer mes donde están viendo alumnas de la especialidad a hacer valoraciones de primera vez. Ojo, no trabajan solas. De ahí se hace un conjunto con el médico neurólogo, el médico rehabilitador pediatra y de todas las áreas que están relacionadas y se hace un trabajo ahí en equipo. Pero esto es por mencionar una de las cosas que estamos haciendo en neurología. ¿Qué otra cosa? Bueno, los estamos mandando a neurocirugía. Vuelvo a mencionar y a poner entre paréntesis, esto es lo que se hace aquí, pero no porque sea la universidad, es que esto es lo que ya está avanzando, lo que estamos impulsando y lo que queremos que se replique en otros estados de la República para hacer de manera oficial cada vez más y para que en el sector salud se tome en cuenta la figura de esta ciencia en todos los niveles, también en el nivel laboral, en el nivel posicional administrativo. No hablo de un lugar,
Hablo de todos los hospitales y hablo de todos los lugares porque yo creo que en este punto podemos a lo mejor traer a la mente a alguien que haya requerido fisioterapia o nosotros mismos y sabemos que al final el que te mejora la función, el que te mejora la calidad de vida uno de los que tiene más impacto, entonces podamos darle este impacto. El paciente neurológico es un paciente que tiene una cantidad de complicaciones. Tan solo voy a hablar de pacientes que hemos tenido aquí de disfunciones de vejiga por lesiones medulares. Y entonces, ¿cómo hacer para que este paciente pueda ponerse mediante ciertas técnicas biomecánicas que abarcan física aplicada al movimiento, en postura de 4 puntos de caballero y luego posturas bipedestantes con sujetadores, con diferentes dispositivos que favorecen la circulación, que favorecen que entonces ya no sea una vejiga que en una sola posición favorezca estas infecciones y bueno, toda esta situación que se ha hecho en neurología va avanzando cada vez más y nosotros estamos haciendo esto con la neurocirugía, estamos mandándolos a neurocirugía para que vean pues esa médula, ese nervio que después van a rehabilitar y funciones cerebrales centrales también que se pierden, también son susceptibles de fisioterapia y esto es lo que estamos haciendo en neurología. En pacientes en usuarios deportivos, aquí estamos también pues muy contentos en una curva de aprendizaje porque es un reto poder hablar del deporte de alto rendimiento, ¿sí? Porque aquí, a ver, la cultura física abarca, sí, la actividad física en cualquier persona que no es un deportista, que ya se va a competencia, vaya. Pero alguien que egresa de un perfil así, fisioterapeuta, es alguien que va a dedicar la mayor porcentaje de su tratamiento al deportista competitivo. Entonces, hicimos un convenio con IMCUFIDE, que es el Instituto Municipal de Deportistas, y ahorita nuestros fisioterapeutas deportivos están valorando, están haciendo unas test de valoración de los deportistas que se van a competencia nacional e internacional. Ahorita estamos por mandar a uno de los fisioterapeutas a una competencia de box nacional que se va a dar en la Ciudad de México y que de ahí califican a los olímpicos que siguen. Entonces, el poder mandar a esta figura del fisioterapeuta a esos equipos de élite, porque este es un torneo de box de élite, los posiciona y los compromete porque tienen que ir a hacer un buen papel, porque tienen que hacerlo con formalidad. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar viendo una competencia de élite o de alto rendimiento y es un mar de diferencia el fisioterapeuta que inmediatamente después de la competencia, donde ya el paciente dio toda su fuerza, toda su capacidad, regresa y mediante descargas, movimientos, estimulaciones, posturas, ejercicio y reposo o técnicas de agentes físicos como contrastes frío-calor y muchas técnicas que hay, mejora la capacidad funcional y de rehabilitación de una manera impresionante. Están listos para el siguiente día hacer la fase B, donde en otras condiciones ni siquiera podrían estar de la fatiga que tuvieron en ese día. Entonces, esta rehabilitación es muy importante y ahorita están los fisioterapeutas con nadadores, box, triatlón, y tiro con arco y nos queremos pasar al nivel estatal. Ya estamos con algunos estatales para poder seguir esto. Bueno, nos tomamos muy en serio todo esto porque a la fisioterapia hay que darle también el foro. Hicimos un congreso internacional de fisioterapia. Nosotros tuvimos este congreso previo les platico que tenemos 10 años con la licenciatura como tal, entonces las hacíamos como jornadas un poco más pequeñas. Pero el 1, 2 y 3 de junio lo pasamos a modalidad congreso. Tuvimos 500 asistentes. Como pueden ver en el video, tuvimos también presencia nacional e internacional. Esta fue una ponente de Brasil que nos hablaba de terapia cognitivo funcional y lumbalgias crónicas persistentes. Y fue en el Teatro Morelos aquí y quisimos darle el carácter oficial, el carácter oficial también, dándole un concurso de investigación. Nos vinculamos con la UNAM, les pedimos que mandaran trabajos a Mérida, a México, UNAM, y entonces nos mandaron trabajos, hizo un concurso de investigación, pueden ver los carteles ahí, y las conferencias que en ese momento estaban marchando. En ese momento, por ejemplo, teníamos una conferencia de una médico rehabilitador del equipo de Rayados Monterrey, y que hablaba de los procesos cardiovasculares, de cómo les hacía la evaluación y cómo trabajaba de la mano con el equipo de fisioterapeutas, ¿no?
Y bueno, ese congreso nos encantó porque fue un trampolín, un parteaguas. Tuvimos 3 días, uno donde hablábamos de temas de traumatología, de artrosis, de dolor persistente, articulación temporomandibular, cómo se trata desde la fisioterapia, el movimiento también. Luego tuvimos otro día de deporte donde se trataba del deporte de alto rendimiento. Tuvimos la visita del médico de Chivas que nos hablaba cómo en su equipo también participa el nutriólogo, el fisio y cómo trabajaban en conjunto, cómo rehabilitar las lesiones para que entren a campo de una mejor manera, pero qué parte le tocaba al fisioterapeuta, ¿no? Eso fue en la parte de deporte y luego en la parte de neurología. Hablamos mucho sobre dolor, vejiga neurogénica, complicaciones, terapia acuática en pacientes con hemiplegias. Hemos pasado y migrado del concepto de hidroterapia al concepto de terapia acuática, es un concepto más adecuado. Y esto fue en nuestro congreso. Ahora, vemos aquí la utilidad y les pongo el Instagram de Fisio Marco Terríquez, que es este fisio neurológico que nos ha apoyado mucho en el crecimiento de esta área. Este es un paciente con lesión medular. Esto es lo que hacemos día a día en las especialidades aquí. Este es un paciente que su pronóstico es no vas a volver a caminar porque tuvo una lesión. Este paciente estando en una piscina de estas que son como de altura y de vista, se sienta en la orilla, se cae hacia atrás porque no había nada, cae en unas rocas y se hace una lesión medular completa. Entonces, este paciente no va a volver a caminar. Todos estos videos tienen la autorización de los pacientes para ser transmitidos aquí. Y este paciente, de decirle, no vas a poder volver a caminar, a que física, ergonómicamente, biomecánica, aparatos y sistemas y emocionalmente se vea parado, o sea, ustedes imaginen nada más el beneficio. Yo cuando vi este tipo de pacientes pararse dentro, porque yo desconocía y vi a estos pacientes con lesión neural completa pararse, esto no es de que pasó y ya, no. Fue una preparación que fue dando, porque obviamente un paciente que tiene sentado o acostado, imagínate pararlo, pues lo vascular, lo neurológico, te desmaya y hace un montón de complicaciones. Pero esto fue una preparación de este fisioterapeuta que ha sido de los pioneros en México, de estos primeros fisioterapeutas con rebozo oficial, y cómo parando a los pacientes y teniendo esta biomecánica corporal, los pacientes avanzan de una manera impresionante y ya de ahí siguen los aparatos de órtesis largos y todo, que mediante ciertas andaderas y todo, mediante el tronco y la pelvis, pueden lograr ciertos movimientos que simulan la marcha y que te hacen una marcha asistida. Claro, no va a haber control motor, no va a haber voluntad de la cadera para abajo, del nivel de la lesión para abajo, pero biomecánicamente puedes lograr que lo haga y eso es un mar de diferencia. O sea, yo los invito a que piensen si fueran ustedes o sus hijos, ¿qué pasaría si tuvieran la oportunidad de hacer algo así? Vean este paciente aquí. Este es un paciente que tiene una lesión de nervio peroneo y se dio porque, todos estas son nuestras aulas, nuestros alumnos, los especialistas, todo. Este paciente tuvo una fractura, se lesionó el nervio peroneo, pero cuando lo operan, hace un síndrome compartimental y bueno, salvan los tejidos y todo, pero se lesiona el nervio peroneo y pues tenía pérdida de la función y él era portero profesional, semiprofesional. Entonces su vida se le vino abajo, al final se rehabilitó y de una axonomesis total que le habían dicho, logró recuperar movimiento porque entonces resulta, ustedes saben que el proceso del nervio puede un inicio tener tanta inflamación que parezca una total, pero después parcialmente y con una fisioterapia adecuada recuperó y ahorita ya está pues, regresando poco a poco al campo otra vez, de no hacer dorsiflexión total, ni inversión ni aversión, empieza a hacer esos movimientos y su vida le cambió. Esta es una paciente que tiene cáncer de tiroides y lleva 4 o 5 cirugías donde le lesionaron el plexo braquial, le quitaron parte del supraespinoso, se llevaron parte de cadenas ganglionares, todo pues por tratamiento del cáncer, pero tiene una neuropatía impresionante, dolor persistente y no tolera ni siquiera el roce, tiene alodinia, el roce de la ropa en toda su zona del cuello que le inerva el plexo braquial. Entonces, mediante una terapia de exposición a tejidos y todo, pues ha logrado avances en su vida diaria, o sea, el que tú puedas ya no tener dolor y respirar un poco en el día y poder, tener trastornos, claro, de la deglución también, y tener una mejor calidad de vida, pues hace que la fisioterapia sea maravillosa. Y de aquí estamos intentando ver qué protocolos vamos a hacer. Bueno, estas son fotos de nuestros especialistas en diferentes hospitales y áreas de aquí. Fisioterapeutas del norte del país, de otros lugares, otra paciente con lesión medular. Al final son pacientes, estos son nuestros alumnos que entran a cirugía y que de la mano con médicos de aquí, pues aportan, ¿no? Esta foto me encanta, nos encanta porque
En esta foto ya se incluye la figura del fisioterapeuta. Por supuesto, cada uno en su papel, pero somos un equipo. Y de aquí, bueno, hacemos estancias también clínicas, no solo aquí, sino que los mandamos también a otros lugares del país. Nosotros tenemos aquí en la universidad el CUFRI, que es un centro universitario de fisioterapia, rehabilitación e investigación, donde tenemos todas las áreas. Esta es la alberca, y a un muy bajo costo se le da terapia a las personas porque es una acción social. En la universidad está el lema Ser para Servir. Se promueve mucho esta parte social, que a un bajo costo pues, tengan acceso a una fisioterapia de calidad, ¿no? Tenemos una pirámide donde nosotros estamos promoviendo la investigación en fisioterapia. ¿Qué hay de eso? Bueno, pues tenemos la especialidad, licenciaturas y nuestra maestría. Nuestro programa de especialidad, cabe mencionar, son 2 años de especialidad. Se les otorga la cédula profesional al final, obviamente mediante los organismos correspondientes, y luego deciden si hacen un tercer año como maestría. En 3 años tienen una maestría en ciencias aplicadas a la fisioterapia también. Entonces, es presencial totalmente. Nosotros vamos a apostar por lo presencial porque tienen que ser practicando. Van entre semana prácticas y los fines de semana por 2 años tienen clases aquí de tiempo completo el fin de semana. Pero nosotros aprovechamos y involucramos a los alumnos de primero, segundo, tercer, 4 años, pasantes de servicio social y tesistas de licenciatura para que colaboren con los especialistas y con los de la maestría para estos procesos de investigación. ¿Qué hay de la investigación? Llevamos 10 años trabajando en esto y tenemos ahora estas líneas de investigación. Lo quiero poner aquí sobre la mesa porque es muy importante conocer que así como la medicina ha avanzado a pasos agigantados, la fisioterapia no se quedó atrás. Tenemos líneas de investigación en agentes físicos y función endotelial, fisioterapia neurológica, biomecánica deportiva y análisis de movimiento. Están los investigadores encargados, terapia manual ortopédica, diabetes, riesgo cardiovascular. Esta es la línea que llevo yo porque esta es la pasión mía de diabetes, pero unirla con fisioterapia ha sido impresionante también y vemos varios parámetros de medición ahí. Neurociencias del dolor, que también tuvimos en el Congreso pláticas de eso, biomarcadores inflamatorios, células progenitoras. El doctor José Juan es el que se encarga ahorita de la licenciatura y toda el área de fisioterapia en la universidad, y con él estamos llevando a que procesos de laboratorio se puedan llevar a la fisioterapia para comprobar las mejorías. Deporte de alto rendimiento y discapacidad intelectual, fisioterapia, enfermedades reumatológicas, riesgo ergonómico, traumatología pediátrica, dolor lumbar, captores posturales y terapia acuática. Con gente, aquí hay gente de México y gente de otros países, todos colaboradores y profesores de nosotros, y no lo limito a la universidad. Esto es un trabajo que se está haciendo a lo grande porque pues nos tocó que en México fuera la fisioterapia una de las ciencias que fuera despuntando. ¿Cuáles son los trabajos que tenemos concluidos en procesos y por iniciar de investigación? Les platico de uno concluido. Es un proyecto de cervical de goniometría de rangos de movimiento donde están participando todos estos países, nosotros por la parte México, porque los parámetros de goniometría ya están establecidos desde hace años, pero no es una goniometría dependiente de observador, porque ustedes saben que el goniómetro puede estar sujeto a diversas situaciones, ¿no? E incluso de posición, pero ahora con la goniometría digital tenemos aparatos de goniometría digital donde podemos, junto con estos países, hacer estos proyectos internacionales para hacer unos nuevos estándares, y no es cualquier cosa, es como si nos fuéramos a las bases fisiológicas y hiciéramos una actualización. Estamos en eso y se está trabajando en la publicación. En proceso, tenemos este está hermoso, clasificación cognitiva de atletas de alto rendimiento, se los muestro en otra diapositiva. Este de monitoreo continuo de glucosa, variables biomecánicas de dispositivos de medición, y por iniciar este de terapia manual y ciencias del dolor. Estamos visualizando uno de hemofilia y uno de terapia acuática en pacientes con cáncer de mama. Les comento que es el de goniometría cervical. Fíjense cómo estos parámetros de flexión en 48 promedio y 45 de extensión son los propuestos actualmente, pero se van a mandar para cotejarlos con los otros países. Esto es lo que nosotros vimos en nuestra muestra de pacientes. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que queremos es lanzar una nueva propuesta. Sabemos que es el Capangui, la Biblia de Fisioterapia de Medicina de la Rehabilitación para Biomecánica, bueno, muchos otros, ¿no? Pero este es uno de los clásicos, y bueno, estos son ciertos parámetros que nos dice Capangui, pero nosotros estamos viendo también promedios diferentes. No es que la fisioterapia, el cuerpo sea el otro, pero los sistemas de medición sí. Bueno, este es uno que estamos en proceso internacional. Nosotros somos la parte de México. Este es uno muy bonito. Estamos trabajando con la Universidad de Comillas, España, con la Federación
de deportistas de alto rendimiento de discapacidad intelectual. ¿Qué pasa? Que cuando ellos entran a competencia, los pacientes con discapacidad, los deportistas con discapacidad intelectual, a todos los meten en una sola categoría y obviamente esto en el rendimiento deportivo pues no da una, una competencia justa, porque al final se clasifican de manera diferente y ganan pacientes que tienen otras características. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Meter medidas de equilibrio estático y dinámico y otro tipo de medidas para que proponer junto con estos países una nueva clasificación liderada por España a las clasificaciones internacionales para que pueda hacer las competencias más justas y se tomen en cuenta más variables. Estamos en eso. Este es un proyecto de diabetes para monitoreo y trabajo con ligas, fuerza y resistencia y monitoreo con el freestyle, que es este monitoreo de glucosa que varios de ustedes seguramente lo conocerán, para ver cómo el ejercicio influye en las variables de glucosa, hipoglucemias y diferentes factores. Termino con esta diapositiva porque estamos muy contentos de poder compartirles. Esta estatua del pensador de Auguste Rodin, pues yo creo que la han visto, la conocemos más bien como una figura icónica. Cuando él la elabora, dice lo siguiente: lo que hace que mi pensador piense es que piensa no solo con su cerebro, sino con su ceño fruncido, sus fosas nasales distendidas y sus labios apretados, con cada músculo de sus brazos, espalda y piernas, con los puños apretados y los dedos de los pies encogidos. Para nosotros esto es la fisioterapia. Y uno de los productos que hicimos del Congreso Internacional fue nuestra revista. Y nuestra revista está propuesta como revista científica especialización e investigación de fisioterapia. Estamos trabajando en el primer volumen y aparte de tener las memorias de congreso, vamos a poner todos los proyectos de investigación que se nos enviaron y quisimos poner al pensador de Rodin como nuestra figura icónica de nuestro primer volumen de esta manera. Esto fue un ilustrador que es fisioterapeuta y se dedica a la ilustración digital también. Y platicábamos con él y le dimos este significado. La fisioterapia pasó de ser una fisioterapia de piedra fría, como empiezan todas las ciencias, dura y difícil de penetrar. Pero conforme se va humanizando, conforme vas viendo cómo avanzando, cómo ayuda a las personas, lo vas volviendo de carne, lo vas viendo en lo profundo. Y al final, mientras más profundices, más le ves los músculos, los nervios, las estructuras, los tendones, es que te vas especializando más. Y la fisioterapia es esto, una especialización así. Esta es una imagen que nos representa y en la cual estoy muy contenta con todo el equipo que hemos trabajado de participar. Y bueno, estamos a la orden porque esta es la historia de una ciencia en movimiento y que nos tocará independientemente de que nosotros estemos trabajando aquí o en cualquier otro lugar. Ya nos tocó ver esta parte y esta es la parte de una ciencia de la salud en evolución. Agradezco mucho su tiempo, el espacio y bueno, les dejo también mi contacto de Instagram. Tengo ahí bastantes cosas subidas de lo que sigue haciendo la fisioterapia y la medicina juntas y les agradezco profundamente, doctor. Nos ponemos a la orden tanto de manera personal, privada y en la universidad. Y bueno, gracias a todos por su atención.